Y hablamos ahora de lo que tiene que ver con un informe que se dio a conocer en las últimas horas desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Martín, que tiene que ver con el uso de psicofármacos en niños. Y hay la verdad que datos y cifras que son alarmantes, ¿no? Porque muy chiquitos, algunos se los dan por prescripción médica y otro es por decisión de propia, padres, ¿no? Esto de la Argentina, en términos futboleros, son todos técnicos, también somos todos médicos, ¿no? Es cierto. Y cometemos errores muy groseros y muy peligrosos. Sí, claro que sí. Estamos con Walter Martelo, que él es secretario adjunto de la Defensoría. ¿Qué tal, Martelo? Buenas tardes, gracias por venir. Siempre con estos informes muy puntuales, muy precisos, muy detallados, pero que las cifras, la verdad, alarman. Sí, particularmente en este caso lo que quisimos fue, a partir de datos que recopiló la propia Cedronar, o sea, datos oficiales, era introducirnos en qué ocurría en el segmento, digamos, de los jóvenes y los niños. Y sí, la Argentina tiene una práctica de automedicación importante, pero en el caso de los psicofármacos con efectos altamente peligrosos. Leía una de las partes que me había llamado mucho la atención, esto de jóvenes de 12 a 17 años que ya han consumido tranquilizantes o ansiolíticos. Sí, las dos drogas que más se utilizan son clonazepam y alprazolam. Uno es un antidepresivo y otro un ansiolítico. Hay una tendencia que está bastante copiada de algunos fenómenos que ocurren en Estados Unidos, ¿no? Que ante la posible situación de un problema de conducta y una derivación hacia un médico clínico en general, porque en el informe surge claramente que en la mayoría de los casos las indicaciones de consumo o de tratamiento bajo psicofármacos la indica un clínico, no un médico psiquiatra, que sería el de la especialidad. Tiene que ver con esto, bueno, que ante un trastorno de conducta lo primero que se hace es, bueno, hay un problema a tratar y se los medica. Como que hay que bajar. Claro, como que, que yo no discuto desde la ciencia, no lo podría hacer, que es vamos, una parte de lo que tiene que ver con el tratamiento para recomponer esa situación, pero obviamente eso debe estar fuertemente apoyado, hasta uno por experiencias personales lo podría decir, en tratamientos digamos, psicoanalíticos o terapias de algún tipo cognitiva, la que fuera, pero con una técnica terapéutica más abarcativa, inclusive interdisciplinaria. La sola medicación puede hacer que un chico se tranquilice, pero eso no le va a solucionar. ¿Y en qué contexto se da este tipo del uso de esta medicación? ¿Es dentro de la familia, esto que usted estaba mencionando, o en algún otro sector? No, en general, digamos, uno podría decir que allí donde hay automedicación, por ejemplo, siempre viene a partir del consejo de alguna amistad o de alguien de la familia que utiliza por ahí el mismo medicamento y se lo da a otro integrante de la familia. Pero también un chico de 12 años, porque de 12 a 17 hay una diferencia, pero hay una diferencia sobre todo importante de la concepción de chico adolescente. Claro. Más allá de que esa brecha se ha acortado, hoy un chico de 12 años tiene varias características de adolescente, pero bueno, no deja de ser un chico. Y ahí me parece una distancia. Digo por esto, un chico de 12 años puede ya por consejo de un amigo conseguir un ansiolítico. Sí. Lamentablemente sí. Reitero, muchas veces porque son los medicamentos que consumen dentro del núcleo familiar o algún familiar cercano o algún amigo. Si uno amplía un poco más el rango y va hasta los 24 años, ahí el consumo es 7 de cada 100 personas que consumen psicofármacos. Es muchísimo. Es muchísimo, sí. Cuando se les pregunta por qué, la mayoría dice, bueno, porque no pueden conciliar el sueño y se automedican o tratan de obtener. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? En muchos casos el que aconseja no es un especialista de la psiquiatría, que sería la ciencia correcta para ver todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de lo que tiene que ver con los neurotransmisores y por qué la necesidad de un psicofármaco. Muchas veces el médico clínico, que yo no digo que no tenga la preparación suficiente, pero no es un especialista.
Además no está un estudio previo realizado. Exactamente, e interdisciplinario. O sea, nosotros podemos tener cualquiera trastornos de sueño producto del estrés en el que vivimos todos los días. Y nos pueden indicar algo para que nos ayude, pero en paralelo tenemos que ver qué nos está pasando o cómo podemos hacer para manejar esta situación de estrés, que obviamente de las puertas para afuera existe, pero tenemos que tratar de buscar algún tipo de ayuda complementaria para tratar de morigerar esta situación en la que estamos viviendo. El remedio solo no va a solucionar nada. Claro. Martelo, y una vez que hacen este tipo de informes, donde arrojan este tipo de resultados, de donde se hace un chequeo en diferentes sectores, ¿cómo se sigue? Bueno, se sigue tratando de generar, en el caso de los psicofármacos, lo que nosotros estamos tratando de generar es recomendaciones que tengan que ver con la comercialización, mayor control sobre la comercialización y ver si podemos llegar a un registro que nosotros entendemos que lo debe haber en el caso de que se comercializa, digamos, a través de las recetas, más profundamente a ver qué tipo de medicación se receta, se utiliza. ante qué patología y quién es el profesional, o sea, de qué especialidad. Se hace un seguimiento. Pretendemos hacerlo. Bien, bien. Sabemos que hay una industria atrás que, bueno, mueve muchísimos intereses. De hecho, en Estados Unidos hay todo un debate, sobre todo en las escuelas, a partir de los trastornos de conducta y todo. Aunque lo primero que se hace es suministrar un psicofármaco, pero esa es nuestra aspiración, tener un mapa completo del consumo de psicofármacos. Habida cuenta que cuando hablamos de adicciones tenemos que entender que, contrariamente a lo que mucha gente piensa en esto de las adicciones, de la marihuana, la cocaína, tenemos el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, en ese orden. Después sí, la marihuana, la cocaína y demás sustancias. Sí, es que en realidad cuando se habla del consumo de droga uno enseguida lo relaciona con lo que acabas de decir, ¿no? Lo de marihuana, claro, con lo prohibido. Y en realidad esto también induce al consumo. Sí, además lo tenemos en casa. Exactamente. Sí. Walter, ¿por qué un chico de 12 años llega a necesitar o a creer él que necesita un ansiolítico? Mira, yo particularmente, te reitero, no basado en el conocimiento científico porque no soy un profesional, pero sí basado en mi experiencia, diría que hay muchísimas instancias previas para evitarlo, que tienen que ver con otro tipo de tratamientos. ¿Falta contención familiar? Por supuesto, los padres somos quienes tenemos la primera responsabilidad, pero después los padres tenemos que estar apoyados, sobre todo en el lugar donde se detecta, ¿no? Porque generalmente el lugar donde se detecta es en la escuela, producto de la falta de atención, de problemas de conducta, de distintas circunstancias. Ahora, detectado el problema por la escuela, los padres debemos tratar de obtener ayuda profesional en lo que tiene que ver con otro tipo de tratamientos, más para saber al chico qué le pasa, porque en realidad el suministro de una medicación probablemente, digamos, les haga bajar en su situación de problemas de conducta, de lo que fuera. Pero es una solución momentánea. Claro, no le resuelve nada. Y en realidad lo que estamos creando, con lo que vos decís a los 12 años, es un adicto al psicofármaco. Porque el propio chico empieza a registrar que quizás su única manera de sentirse mejor frente a los demás, porque a nadie le gusta, digamos, al chico no le gusta ser el protagonista de una situación lo hace inconscientemente porque tiene alguna alteración. Pero si él encuentra en el psicofármaco la solución a ese problema, lo que va a hacer es va a consumir toda la vida distintos tipos de medicación. Y además, también puede ser una droga de inicio. Claro. Si él encuentra cierto placer en la resolución de su conflicto frente a los demás con un psicofármaco, quizás mañana busque otra sustancia, al no poderla obtener en el mercado legal. Sí, hasta por una cuestión de experimentar algo diferente también. Que le haga mejor. Por eso la problemática de consumo en jóvenes es para nosotros importante como la de adultos, pero quizás donde con más responsabilidad tenemos que actuar, porque en el caso de los adultos, bueno, nosotros digamos, somos responsables de nosotros mismos, pero a los chicos de alguna forma debemos ayudarlos. ¿Y en la Defensoría sorprendieron estas estadísticas o cuando realizaron el estudio tenían algunos elementos como para pensar que iban a estar
Claro, teníamos la tendencia de lo que está ocurriendo internacionalmente. Hay situaciones más graves, digamos, los Estados Unidos es muy grave lo que ocurre con los menores, ¿no? Digamos, sobre todo en establecimientos educacionales. Allí por cualquier trastorno seguida medican. ¿Dentro del establecimiento Sí, educativo? sí. Ellos tienen un complejo en realidad mucho más interdisciplinario dentro de los establecimientos educativos, donde tienen los médicos, pero digamos, tienen una tendencia a la medicación mucho más fuerte que nosotros. Pero independientemente de ese modelo, digamos que yo no creo que sea el modelo a imitar, justamente lo que estamos diciendo es, bueno, miren, en la Argentina está pasando esto y dentro de los países de la región tenemos niveles muy altos de consumo de psicofármacos. A tal punto que, reitero, cuando uno analiza las sustancias que llevan a una adicción, los psicofármacos están ubicados detrás del alcohol y el tabaco. Claro. Y es 4 de cada 10 de las encuestas que hicieron concurrió a un psiquiatra. No, 4 de cada 10 consume. En realidad, el psicofármaco recetado por un psiquiatra no llega al 50% de los casos. Ahí es donde viene la automedicación. Medicación o la medicación a través de un médico clínico o generalista. Claro. Que reitero, no quiero decir que no tengan el conocimiento para hacerlo, pero me parece que lo que corresponde ahí sí es derivar a un profesional específico, sobre todo en niños, ¿no? Porque el ansiolítico que puede ser beneficioso para mí, seguramente no tiene por qué serlo ni la dosis indicada para un chico que tiene un trastorno de... Ya partiendo de la base que todas las personas somos diferentes, los organismos son diferentes también, así que... Es probablemente que si vayamos los dos, o los tres, claro, a ver al mismo profesional, con el mismo problema que nos angustia de la vida diaria y que no nos deja dormir, a los tres nos receten cosas distintas. claro. Y estaría bien que así fuera, porque... Y además seguramente a los tres nos indicarían que la solución no es únicamente el medicamento, que busquemos otro tipo de ayuda, ya sea... Sí, psicológica o algún tipo de terapia. De terapia de otras características, que me parece que también con los chicos hay que tener muy presente lo que decía anteriormente, ¿no? Si la única salida es el suministro de una medicación y no hay una apoyatura que tenga que ver con otras disciplinas, o ver qué íntimamente le pasa o qué está pasando en su entorno familiar que le dispare problemas, digamos, preocupantes respecto a la conducta. Porque un chico que llega a consumir un psicofármaco es porque, digamos, la media general de cómo se portan los chicos hoy se destaca por otro tipo de forma de relacionarse. Claro. Y bueno, ver qué está ocurriendo con eso y ver si digamos, lo podemos tratar a tiempo para que justamente no tenga complicaciones en el desarrollo de su personalidad a partir de los 12 años, que es justamente, si bien como decía hoy, las edades han bajado variando todos los umbrales, pero bueno, es la edad donde se forma o se conforma la personalidad, ¿no? Claro. Martelo, muchas gracias. No, a ustedes, como siempre. ¿Hacemos una pequeña pausa, Martín? Ya regresamos, nos queda mucho más en este magazine.